Bueno, Dani, seguimos acá en Sintonía de Educar porque estaba interesada en escucharte en relación a esa experiencia fantástica que se desarrolló allí en la provincia de Neuquén, en donde estuviste participando como un extraordinario periodista movilero de Sintonía de Educar. El movilero así oficial de Sintonía, como si supiera. Vamos, dile, profe. No, bueno, recién decíamos que bueno, estamos hablando de encuentros y de otro encuentro, qué bueno que estemos hablando de tantos encuentros, ¿no? Porque sí, es tan necesario. Tantos años desencontrados, ¿no? Algunos. Ya le cuento de paso, antes de hablar un poquito de este encuentro, el 12º encuentro de educadores que hacen investigación desde las escuelas, que no es menor que sea de las escuelas, porque tiene que ver precisamente con la práctica real, esto que hablamos recién también con las chicas que vinieron de la Facultad de Filosofía y la Licenciatura en Ciencia de la Educación, justamente de esto de trabajar en el territorio, ¿no? Mientras que vamos comenzando con este tema, también ya están aquí presentes Carmen Ranzotti y Gustavo Alonso, son cooperadores de escuela de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que les damos la bienvenida, los recibimos en este día lluvioso, es la verdad un agradecimiento especial porque no es fácil llegar, y menos de las escuelas que encima están bastante inundadas, muchas de ellas, ¿no? Así que gracias por estar por aquí en Sintonía de Educar. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Y bueno, Elena, como recién decíamos, el 26 de septiembre, 27 y 28 se hizo este encuentro en Centenario, en una ciudad cerquita de la capital de la provincia, Neuquén, que reunió a educadores que precisamente están agrupados también en redes, que trabajan desde la investigación educativa. Un encuentro que insiste en reivindicar el derecho a investigar y a sistematizar las prácticas, un compromiso con el territorio, con las aulas, y que las prácticas después sean propuestas inclusive para incidir en las políticas de Estado, ¿no? Así que un encuentro además sumamente enriquecedor porque se juntó gente de distintos lugares del país, de Misiones, de Jujuy, de Salta, de la provincia de Buenos Aires, de aquí, de la ciudad de Buenos Aires también. Un encuentro que de alguna manera estuvo marcado también por Teresa Romero, una docente, maestra, profesora del Instituto de Formación Docente Paulo Freire, donde se hizo justamente el encuentro, que fue llevado adelante por este conjunto de redes y especialmente por la red de Centenario, ahí con compañeras como Fermina Rivas y Andrea Orcuri, que en unos instantes ya lo vamos a estar escuchando. Un encuentro también que no solo fue marcado por la razón, el intelecto, la investigación, sino también por los sentires, los afectos y las emociones. ¿Qué te parece si escuchamos el testimonio de Andrea Arcuri y también de Fermina Rivas ahora, sí? ¿Vamos adelante? Estamos ya aquí en la noche de Centenario, en Neuquén, en el Instituto de Formación número 9 para Sintonía Educar, con la bella presencia de Andrea Arcuri y Fermina Rivas, dos compañerazas que han sido parte de la red 10 de Centenario, que han sostenido junto al colectivo argentino que hacen investigación de las escuelas, este increíble seminario que tuvo una intensidad que sigue aquí vibrando. Queríamos preguntarles, cuál es la valoración, qué están sintiendo en estos momentos, que es como de cierre, pero también de apertura, seguramente, de este recorrido que hacen investigación, experiencias, narrativas. Lo que sentimos en este momento es como mucha emoción. Yo te voy a corregir en dos cosas. Una es que no es un seminario, es un encuentro. Y no es una palabra menor. No. Y la otra acción estaba vinculada, tiene otro sesgo, tiene el sesgo de nuestra compañera Teresa Romero. Nosotros hicimos este encuentro, como lo dijimos en la apertura, como un homenaje a ella, y todo lo que acá desarrollamos tiene su impronta. ¿Por qué no nos contás un poquito quién es Teresa Romero? Teresa fue una maestra de Río Negro que después trabajó como profesora en Neuquén, en el Instituto Superior número 9, Paulo Freire. Fue una militante por los derechos humanos, siempre acompañó al grupo de madres de acá del Alto Valle, y una feminista de la primera hora. Hizo cosas que en otras épocas no se llevaban adelante, y el coraje de Teresa
con otras compañeras, logró que abusadores y violadores no estuvieran en las calles. La lucha que ella llevó adelante abrió el camino a muchas otras mujeres que la acompañamos en función de lo que ella nos fue guiando. Así que bueno, Teresa era eso y era nuestra amiga y era la que siempre nos marcaba todo lo que había que hacer y las cosas prolijas, que como habrás visto no fueron tan prolijas porque no somos Tere. Todo este encuentro y toda la gente que estuvo acá tiene que ver con lo que fuimos construyendo con ella. También fue un encuentro que hacen donde se nos invita a la desobediencia, ¿cierto? ¿Cómo se imaginan ustedes que continúa este encuentro? Continúa andando en la misma dirección y con la misma coherencia, en el sentido de que siempre fuimos desobedientes, siempre interpelamos el orden establecido porque este orden es injusto, es desigual, deja a muchos chicos fuera, a mucha gente fuera, y entonces trabajamos colectivamente para que eso se cambie, así que seguiremos trabajando para que otros se sumen a la desobediencia, porque estas cuestiones no son individuales, son colectivas, requieren de organización para que eso pueda transformarse en poder popular y que modifique las condiciones objetivas de la sociedad. Que bueno, eso más todo el afecto, el amor, las ganas de divertirnos y de crecer juntas, pensar juntas digo porque somos todas mujeres, pero no es que esté inhabilitada la presencia de los varones, lo que pasa es que no se suman, entonces seguimos con esto que yo decía el otro día, somos muy tosudas, eso hace que sigamos contra viento y marea, no sin ayuda, porque nosotros debemos reconocer que tenemos la colaboración de otras organizaciones, la PDH, las madres, nuestros sindicato, que es cuestión de sumar y atar y volver a encontrarnos para volver a pensar en nuevas estrategias y así seguir andando, porque en este mundo estamos siendo. El encuentro estuvo marcado por la alegría y por la esperanza también en todo momento, ¿no es cierto? Una invitación a la sonrisa, al baile, al canto, y eso me parece que es importante porque sin alegría, sin esperanza no hay transformación posible. Fermina Rivas, Andrea Arcuri para Sintonía Educar, unas enormes gracias por haber invitado, por habernos participado en este encuentro y que seguiremos de cerca. ¿Cómo seguimos acá con el profe y con sus maravillosas entrevistas allá en Neuquén con otros protagonistas, ¿verdad? Me estaba preguntando, Dani, o estaba pensando si es que todo el mundo puede pensar en que los docentes podemos investigar adentro de las escuelas, además de educar, ¿no? ¿Qué temazo ese? Sí, creo que yo estoy convencido de que sí podemos investigar y que es más, que deberíamos hacerlo, ¿no? Porque pensando inclusive en la propuesta más freiriana, se hace teoría también desde la práctica, ¿no? Inclusive como nos suele suceder todos los sábados en Sintonía, todos los temas se van entretejiendo y antes hablamos de la licenciada en Ciencia de la Educación, que se van acercando cada vez más al territorio, porque precisamente desde ese territorio donde está la práctica y la práctica sale la teoría, y me parece que los educadores y, bueno, en particular los maestros, maestras, tenemos mucho para decir y también mucho para escribir y mucho para comunicar. Entonces el tema es, y el desafío, a ver cómo recuperamos el tiempo, cómo hacemos para que los tiempos escolares tengan lugar para esa investigación. Es el gran tema. Que es el gran tema claro, histórico de la educación, claro. Porque eso en las escuelas, en esto, inclusive lo que hablábamos antes con los cooperadores y las cooperadoras, la vicedirectora muchas veces tiene que ocuparse si están las papas o no están las papas, por ejemplo. Y no está viendo si el pibe aprende o no aprende, si el contenido que estamos enseñando es el contenido que tenemos que enseñar y la forma que tenemos que enseñarlo. Entonces es muy necesario. De hecho, yo le hice llegar a Matías Lamens unas propuestas y una tiene que ver precisamente con ese tiempo para investigar. Y en el encuentro de Neuquén, en Centenario, precisamente en el Instituto de Formación Docente número 9, Paulo Freire, donde se hizo este encuentro de investigación, estuvo esta hermosa muchacha Yalén Chureo, con la que estuve conversando y que vamos a escuchar ahora un relato que precisamente tiene que ver con
¿Qué pasa con los contenidos escolares y en particular los relacionados con los pueblos originarios? Anduve por varios colegios primarios. Cuando inicio Jardín de Infantes, fui junto a mis hermanos a la escuela 118 en la calle Independencia, casi Ilia de Neuquén Capital. Luego nos cambiaron a otra escuela más cercana de casa, que era la escuela 235 del barrio Sapere, de Coronel Suárez y Río Colorado. Aquí hice hasta 2 meses comenzado 4º grado, debido a que había mucho grado de violencia en general, tanto de las maestras como la de la población de alumnos, y luego me cambiaron a una escuela religiosa, pensando que acá íbamos a estar mejor. Esta se llamaba Santa Teresa de Jesús, por Carmen de Patagonia y Alderete. Acá es donde comienza mi calvario de discriminación por parte de varios compañeritos y compañeritas de allí. Recuerdo que en clase de ciencias sociales, que eran bastante estáticas, ya que como alumnos nos sentábamos un banco atrás del otro en pupitres compartidos o no, todos con guardapolvitos blancos escuchando la clase que la docente daba. Las clases de ciencias sociales eran dirigidas por la docente respecto del currículum escolar según el ciclo y el grado que corresponda, y como es costumbre, no se puede pasar por 4º o 5º grado sin ver la provincia de Neuquén y sus primeros habitantes. En esto estábamos cuando mi seño Patricia plantea su clase, hacer una lectura de un tema que iba relatando a medida que leíamos en Neuquén mi provincia del autor Marcelino Castro García. Mi señor Pato, así le decíamos habitualmente, era una mujer de tono de voz suave y trataba con dulzura a todos por igual. Dentro de esta clase, que fue una de las que más me marcó debido a que me llegaba muy de cerca, era ver los primeros pobladores de esta tierra, los mapuches, entre otros pueblos originarios que seguían para ver en clase. Mientras íbamos hablando sobre el tema, siempre refiriéndose en pretéritos sobre la información sobre los mapuches. Antes comían, antes vivían, antes pescaban, antes era, antes. Hasta que en un momento interrumpo y le digo en tono de voz alta y levantándome enérgicamente del asiento: yo soy mapuche. Mi abuelo y mi abuela me dijeron que éramos paisanos de acá, de este lugar. A lo que la señora me interrumpe y me dice: no, Laura, los indios ya no existen, no hay más acá. Eso fue hace mucho tiempo. Y todos en las clases largaron sus carcajadas junto a la maestra, mientras ella me agarraba de los hombros y suavemente me hizo sentar acariciándome la cabeza. Pero yo le seguía balbuceando que no entendía. ¿Pero cómo?, me preguntaba, si mis tíos, mis abuelos viven en una comunidad y mis abuelos me enseñaban palabras en mapuche y hasta hacemos cosas que ellos dicen que son costumbres de antes. No podía salir de mi asombro al enterarme de que éramos los nadie ya. Y en ese instante fue que me planteé mis primeras dudas, las que me empujarían en adelante a saber más de mi familia y a resolver ciertas contradicciones de mi existencia. Pero esto no fue todo, porque a la clase siguiente tuvimos que dar una lección oral y llevar afiches sobre información de los indios y de algunas de otras partes de acá. Y yo elegí, obviamente, realizar un afiche sobre los mayas y sobre los mapuches. En este afiche puse los números de ambos pueblos, algunas palabras con sus posibles traducciones al castellano que averigüé. Me puse muy seria para que no se rieran de mí. Y la señora me preguntó: ¿de dónde sacaste esa información de los mapuches, Laura? De mi abuelo, le respondí, con una mezcla de orgullo y miedo a que se rieran mis compañeros. Resulta que no tan solo fue un hecho que me marcó muchísimo en mi paso por la escuela primaria, además de muchos empujones, golpes y dicho de discriminación que me alejó de mis compañeros en el recreo, sino que fue el impulso que me acompañó junto a la duda, el análisis, la valoración y la indagación de mi propia existencia. Fue mi primer paso al autorreconocimiento. Bueno, qué interesante, ¿no? Ayelén es una estudiante del Instituto de Formación Docente número 12 de Neuquén y se acercó para participar de este encuentro de investigación desde las escuelas, ¿no es cierto? También en un contexto en el que se está presentando un proyecto para que se oficialice el mapuzungún, que es el idioma mapuche precisamente,
Y me pareció que este relato, que fue en plenario, tenía que estar aquí en Sintonía Educar, así que Ayelem se acercó y pudimos charlar ahí con un pedacito de pastito muy, muy lindo. Un encuentro así que, bueno, un privilegio poder compartirlo con ella y traerlo aquí a Sintonía para seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Y porque me parece importantísimo, entre otros aspectos, cómo ella desde esa experiencia educativa, escolar, comienza esa pregunta, esa búsqueda, esa indagación, y como ese primer autorreconocimiento, ¿no es cierto?, como integrante de una comunidad mapuche, como lo es ella, y como lo son también algunas otras compañeras que estuvieron en este encuentro. Y ahora podemos pasar a la entrevista, que tenemos ahí un ratito. Un temita musical para no hacerlo tan largo, bárbaro. Dani, y que es cortito, y que es un tema mapuche, ¿sí? Vamos, y volvemos acá al estudio, Dani. ¿Que le hiciste a Ayelem Chureo? Sí, y le mando un saludo y un abrazo grande a Mayra Montenegro y a Luigi. Mayra, maestra de la escuela 10 del Quinto, que está en este momento escuchando Sintonía Educar, mate mediante. Así que, Mayra, te mandamos desde aquí un abrazo grande y gracias por estar con Sintonía Educar. Estoy estudiando la carrera para docente y eso también me permite revisar mi propia historia, porque eso también es una posición política que toma el docente al iniciar una autorrevisación de su propia biografía. En este caso, a mí me tocaba muy de cerca el relato, primero porque tengo un origen mapuche, tengo un tubún y un cupalme que es propio de lo que heredo por mis abuelos paterno, mi abuela materna, y esta contradicción al encontrar en cuarto grado de que ya no existíamos. Entonces eso también me permitió a mí revisar historia y cómo daña la escuela como institución del Estado las propias subjetividades, y las daña en el sentido político, cultural, de imposición de un pensamiento hegemónico, colonial, que atraviesa una monoculturalización de la persona. A mí me pone como en jaque esa situación, porque obviamente era mi propia biografía y qué me pasaba a mí con la identidad dentro de la escuela. Posicionarme hacia el futuro también fue una cuestión de que pensé en el momento de realizar este relato. Un relato que además tengo el privilegio de haber visto tus expresiones al leerlo. Entonces, cuando en tu relato vos decís muy enojada, tu cara se transforma, y cuando hablas de tu abuelo, tu cara y tus ojos se iluminan para romper con ese colonialismo intelectual. En este caso, vos nos iluminás a nosotros. Y me interesaría que pudieras compartir también ese proceso de tu autorreafirmación, ¿no es cierto?, de autorreconocimiento como mapuche. Para iniciar esa reafirmación tuve que hacer un trabajo, un tamiz decolonial,
de mis propias experiencias. Hablabas de esa situación de cuando iban al río con tu abuela, que estaría bueno que también lo puedas relatar, ¿no es cierto? Porque me parece que cuando hablas de colonizarte, tiene que ver también con esos hábitos, o también estaban en esta familia mapuche. En ese momento tuve que descubrir cuál era la matriz eclesiástica que atravesaba también en mis prácticas culturales, y en eso tenía que ver mucha participación familiar y esa figura importante o significativa para mí que fue mi abuela materna, Tránsito Lemunir, que ella, bueno, nos llevaba al río, nos hacía meter al río en el periodo de Huñoy Tripantu, o mal llamado veranito de San Juan. Bueno, y mi abuela nos tía al río y nos decía, bueno, que nos hacía la señal de la cruz y nos decía, bueno, ahora los va a cuidar de la enfermedad, tata Dios, para estar bien todo el año. Bueno, esa fue una de las cuestiones que también vi atravesada mucho por influencia del catolicismo, y ese daño que, bueno, no se inicia ahora, sino que se inicia en el siglo XVII, cuando los salesianos toman muchas significaciones del mapudungún y lo transforman, lo transgreden, significando la figura de Dios. Y bueno, y eso es lo que yo veía de mi abuela, que además de enseñarme muchas cosas, también estaba atravesada por ese colonialismo que tuve que sacudirme. Y después pensar un montón de cuestiones históricas que también tuve que revisar, por ejemplo, eso me movió muchas estructuras, ¿no? En la participación colectiva en el Ñeripún, situaciones de educación autónoma que fueron reafirmando mi identidad. Entrar a los 16 años a un Ñeripún me hizo sentir sensaciones que no había sentido cuando yo entraba a la capilla a rezar. Entonces eso, como la transculturación me fue formando de otra manera que no era a la cultura mapuche. Y hoy que estás ya transitando tus últimos pasos como estudiante, ya cercana a integrarte a las escuelas como maestra de nivel primario, ¿qué experiencias vas viendo aquí, particularmente en Neuquén, en relación a la presencia de esta cosmovisión que es la de tu pueblo, a la identidad mapuche, que es precisamente la identidad de este territorio en el que estamos hoy? ¿Cómo se dan las aulas hoy día esa presencia mapuche? Veo una como muy lenta situación de ir cambiando estas aulas que son tan ortodoxas, y el docente o la docente con esa doxa que lleva adelante compartir momentos similares. También me ha tocado escuchar a muchas docentes decir que, por ejemplo, los mapuches de acá invadieron los mapuches de Chile, que son unas reflexiones que no se han hecho o no han querido escuchar con respecto al propio saber y conocimiento situado, que es lo que recalcaba ahí. No se permiten escuchar al otro, hacer una revisión histórica también de lo que sucedió y cómo el discurso del Estado lo siguen reproduciendo dentro de las aulas, y al docente como ese agente del Estado que va repartiendo esa misma doxa. He vivido esas situaciones que son similares a mi relato de cómo van dañando la subjetividad de los estudiantes dentro del aula. ¿Cómo pensás vos que va a ser tu presencia en las aulas para romper con esta presencia tan neurocéntrica, tan cristiana, si se puede decir, que es tan lento este proceso del reconocimiento de nada más y nada menos una cosmovisión que está tan presente aquí en el territorio, porque es parte, ¿no es cierto? ¿Cómo te imaginás? ¿O cómo estás haciendo ahora mismo, ¿no?, en tus prácticas desde tu identidad? Siempre con una conciencia, ¿no?, ética y política dentro de las aulas, esto de respetar otros orígenes, que yo sé que producto de la migración hay un montón de estudiantes que son de otros lugares. Cachipache, lo había nombrado yo en la presentación cuando saludé. Cachipache es gente de otro origen. Yo sé que en las aulas habitan, no son homogéneas, son heterogéneas y vienen sujetos de distintas partes del país y del mundo, de otros pueblos originarios inclusive. Preparo también para esa diversidad. Te propongo que nos dejes un saludo, un sueño, una idea en tu idioma originario, en ese bello mapuche. Peumangle, come sunguca, come lam, com, tamilangien. Bueno, espero que
que aquellos que estén en proceso de reafirmación de su identidad tengan la fuerza necesaria para pararse y tener un orgullo de su identidad, porque es lo único que va a mantener viva su historia, esa memoria colectiva que tenemos como mapuche, que puedan tener el valor de decirla en los lugares que nos toquen vivir, y así como decía nuestro Nisol Lonco Elías Maripán, que se despierten aquellos que estén dormidos, y me parece que es una frase muy potente también, y yo estuve dormida en un tiempo y ahora me desperté y ahora soy Ayelén. Que tengan presente mucho la sabiduría de sus familias, la memoria de sus abuelos, de sus abuelas, que sepan valorar el lugar que les toca vivir, que sean responsables con esa identidad, que se reafirmen en la historia de nuestro pueblo y puedan caminar con libertad hacia esa autonomía que pretendemos como mapuche. Ayelén Choreo, muchas gracias. Ojalá que todos tus ojalá sean y que se despierten los que están dormidos. Gracias. Hermosa entrevista, creo que está todo dicho con estas palabras. Hemos de alguna manera acá retomado el tema del Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Dani, muchísimas gracias por estas entrevistas maravillosas, y vamos a terminar el programa escuchando a los chicos del Encuentro por la Memoria de mi Tierra, que estuvieron el 10 de octubre allí en el Julián Centella cantando y tocando las melodías de nuestros pueblos originarios. Nos despedimos, Silvia, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, Elena. Hasta el sábado, Dani. Hasta el sábado, y viva la escuela pública. Viva la escuela pública. Chao a todos.